Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La respuesta de siempre, la institucional, la que habrá de cumplir 28 años en el noviembre venidero, porque ahora está saliendo los miércoles a las 8 de la noche por Teleimpacto, canales 22 y 52, la respuesta electoral, que como su nombre indica es coyuntural. Los interactivos han estado, los diferidos, naturalmente, porque este programa es grabado. Los interactivos diferidos han estado muy atentos a las dos versiones del programa. Y yo me siento satisfecho de que así sea. Y han estado inquiriendo, preguntando cosas interesantes. Una de ellas, la que quizás se pregunta con mayor frecuencia, es: doctor, ¿cuál es el propósito suyo cuantas veces cita el pasado? Tanto el pasado remoto, el pasado o el pasado reciente. Mi respuesta es invariable. Recuerden que el propósito de la respuesta fundamental es orientar. No es simplemente informar como un programa noticioso, sino elaborar juicios, analizar perspectivas y ver hacia atrás con ese retrovisor tremendo del recuerdo cosas que hayan acaecido en ese pasado, fuere cual fuera el tiempo, para asociarlas a cosas que pueden estar y están ocurriendo para una mejor comprensión de lo que se debe de hacer hacia futuro. Manuel Núñez, en su artículo de esta semana, interesantísimo como siempre, la traición de los que nos representan, encabeza el artículo con una cita de Alexis Tocqueville, que es bien conocida, pero me resultó muy útil encontrarla. Cuando el pasado ya no ilumine el futuro, el espíritu camina en las tinieblas. Son de esos juicios permanentes, juicios hechos como sayo de la historia de los pueblos, pero un sayo de uso indefinido. No incurran en el error de olvidar el pasado, porque pueden repetir muchas de las cosas peores de ese pasado por falta de información, de previsión, de conocimiento de por qué fueron esas cosas. A mis interactivos yo les digo además, fíjense, hay cosas rutinarias del día a día con el que uno brega, que uno se familiariza de tal modo con ellas, que las siente como sobreentendidas, no le pone caso. Las va viendo, las oye como dice el pueblo, como oír llover. Y sin embargo, esas cosas, en un momento dado,
pueden adquirir un colorido distinto, un significado diferente. Entonces, algo que era rutinario, banal, trivial, de repente puede convertirse en una cuestión fundamental. Y me complació mucho ponerles a mis amigos un ejemplo. Este canal 22, donde se origina la respuesta electoral y por donde se pasa a la respuesta formal, además, los fines de semana, tiene un eslogan para promoverse: Teleimpacto, lo que necesitas saber. Cualquiera entiende, bueno, ese es un medio de promoción, una manera de venderse como una entidad de comunicación, pero evidentemente colocada en el mercado. Teleimpacto, lo que necesitas saber. Uno más, un eslogan más. Sin embargo, las circunstancias nacionales han girado de tal modo, han hecho una deriva tan peligrosa, tan abismal, que esa expresión, lo que necesitas saber, en ese canal pequeño, que tiene un alcance considerable, pero no pleno, porque está en el sistema de cables y territorialmente está llegando cada vez más lejos, pero todavía le falta mucho. Ese canal pasa a ser la ventana, el pulmón que la tiranía mediática del poder le deja al pueblo. Porque se están desarrollando contenidos en el canal importantes, especialmente en el orden político electoral, las actividades del Polo Soberano, la Fuerza Nacional Progresista, está haciendo un esfuerzo enorme de representación y de intento de coordinar, y ha ido lejos, los esfuerzos de resistencia del país a la mortal prueba de pérdida de su soberanía a que se le ha expuesto. Entonces, lo que parecía trivial, de repente alcanza un significado puntual, serio, preocupante. Lo que necesitas saber, dice el eslogan. Ahora bien, se trata de conocer la presencia haitiana. Es lo que se debe saber. El pueblo debe saber cómo va esa presencia invasiva, descontrolada, aplastante, ilegal, protegida por el trabajo, la educación y la asistencia social por obra de malos dominicanos. ¿Es eso lo que el pueblo debe de saber? No. Eso lo está padeciendo el pueblo. Esa es la mayor calamidad y la más dura experiencia de vida del dominicano de hoy, que está percibiendo cada vez mejor
esa presencia desbordada, incitada, invitada para suplantar la población dominicana y hacer una mezcla demoníaca de crear un esperpento de un Estado binacional y los negocios del gran empresariado mezclado con la geopolítica, no sin ausencia del narco internacional, que confluye en pacto implícito con esos propósitos. El pueblo padece eso. No lo tiene que saber. Lo que sí tiene que saber el pueblo es cómo defenderse. Es otra cosa. El eslogan, lo que necesita saber, del Canal 22, del Impacto, por donde sale fundamentalmente en forma diaria y creciente todo el esfuerzo de resistencia y defensa del pueblo. Lo que el pueblo necesita saber, cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Por eso yo he estado muy atento a los interactivos del programa La Fuerza del Pueblo, que es orgánico de la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano, tratando de identificar cuáles son las inquietudes predominantes de la gente que llama. Una, por Dios, salgan a la calle, digan esto. Lo están diciendo, pero el pueblo necesita que llegue más lejos lo que ustedes están probando, lo que ustedes están proponiendo. Esa es una constante en las llamadas. Difundan mejor, váyanse de algún modo, busquen, es decir, el oxígeno del cual ha privado la tiranía odiosa, mediática, del poder al pueblo. Porque le mató a la soberanía y lo arrasó en las instituciones, llevándose de encuentro la Constitución de la República. Pero además, frente al poder extranjero, ha hecho un ejercicio de genuflexión y entrega inaudito, vergonzoso, increíble, jamás sospechado. Entonces, ese pulmón de oposición, ¿por qué es tan vital? Porque la oposición no existe. La otra, que se llama oposición, no existe. En el fondo es una especie de plan B ridículo, una alternativa penosa, que decía el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, ya asociado al poder, en un pacto, fruto de todo aquel desastre, de la compraventa de conciencia que sirvió de base para la atrocidad de la violación de la Constitución. No se preocupen, que su tormento va a terminar el 15. Le dice el presidente del PRD al PRM. Una vez pase el 15 ya ustedes no tienen tormentos. Porque para ellos no existe la república. Para ellos es un problema de dónde está el contrato, dónde está la ventaja, dónde está el nombramiento, dónde está mi cuarto, lo que yo puse, dónde está lo mío. No la República Dominicana. Fíjense con qué superficialidad trata esa instancia del Partido Blanco, bueno, por el cual va a votar por Danilo Medina en una reelección. Dios santo.
No, no se apuren, que el tormento de ustedes llega al 15. Bien, el 15 eso termina. Nosotros sí estamos enganchados. Ahora, ¿de qué que me hablan? De república. No, hombre, por Dios. Alguien me decía, no sin pesar, que en una entrevista que le hiciera Jorge Ramos al candidato Abinader de oposición, aquí no se publicó, pero hubo una parte muy sensible cuando el candidato se refirió al fallo 168 del Tribunal Constitucional de la República. Digo, miren, es una barbaridad de tal grado que si eso se aplica, ni yo soy dominicano, porque mi abuelo y mi bisabuelo todos eran árabes emigrados. Dios mío. Yo le dije, mira, yo por respeto a ti, que me lo está contando, lo voy a referir. Pero búscame la entrevista, la quiero ver, porque yo no creo que haya una demostración más penosa de entrega al poder extranjero que esa. Porque la nacionalidad nuestra está muy bien establecida en todas las constituciones. El jus soli. ¿Usted nació aquí? Sí. ¿Sus padres eran legales? Sí. Perfectamente. Es dominicano, hijo de extranjeros, nacido aquí. Extranjeros legales. Legales. Pero oigan lo que se le dice a un periodista de importancia, como es Jorge Ramos, por CNN. Es decir, tratando de avergonzar al Tribunal Constitucional, pone su propio absurdo ejemplo personal. Es como si yo estuviera en el lado de él y yo dijera, doña Sogela, no, doña Sogela no es dominicana, porque es ella hija de palestinos, y conforme a ese fallo del 168, ella no podría. Por Dios, todo eso es absurdo, todo eso se fabricó. La Comisión de Derechos Humanos vino a destruirlo, la traición nacional vino a destruirlo, Ban Ki-moon vino a destruirlo, el presidente de la República se sumó a la afrenta y el desconocimiento y el atropello y pateó ese fallo 168. Pero la oposición hace lo mismo. Por eso les digo que no hay la necesidad de hacer un esfuerzo mayor para saber por qué uso el pasado inmediato. ¿Por qué me refiero siempre a los jóvenes? Y cuando hablo, por ejemplo, de primeros votantes, no estoy hablando de primeros votantes, primer voto. Más bien es los votos de los jóvenes de 34 años abajo, que son la inmensa mayoría del país. En el 90 ocurrieron cosas, en los años que ellos nacieron. 94, 95, 92, 90, 88. ¿Eran muy niños o estaban recién nacidos? Es lógico que cuando yo, por ejemplo, hablo del Frente Patriótico y le hago un recuento de cómo fue aquello, cómo coincidían Bosch y Balaguer en el patriotismo, aleccionados por la violencia de la injerencia extranjera en el 94, que violó la Constitución, que le puso como castigo a Balaguer un recorte de 2 años de lo que había obtenido en el 94 en elecciones. Que según Gallup, la Gallup de entonces, le llevaba un punto al doctor José Francisco Peña Gómez
26 días antes de las elecciones. Y después terminó por ser escandalizado a escala mundial como autor de un fraude colosal para poder ganar. Cuando yo hablo, miren, el castigo a Balaguer vino porque el poder extranjero quiso implantar 19 campamentos de refugiados haitianos de este lado, y Balaguer se opuso. Y ahora Balaguer parece que le hicieron propuestas lisonjeras hasta de premios internacionales importantes. No estoy seguro si el Nobel de la Paz. Y cuando se rehusó, les digo, no necesito homenajes internacionales. No, háganlo de aquel lado, no de este lado. Entonces lo que les quiero decir a los jóvenes de 30 y 34 años, miren, lo que el poder extranjero intentó con tanta violencia en el 94, y llegó a elecciones en el 96, entendiendo que era un simple trámite, pero dos próceres de la República se le cruzaron en el camino y le dijeron al poder extranjero, aquí va a gobernar el que nosotros digamos, no lo que ustedes impongan. Cuando yo le hablo de eso es para que ustedes entiendan mejor lo que ha ocurrido hoy, que para desgracia infinita de la República, han sido los sucesores de Juan Bosch, la voz y la posición más alta, más indómita del país en la defensa de la soberanía, los que han consentido todo cuanto ha ocurrido. Entonces, el joven que oye esa explicación con esa raíz entiende mejor el presente. Fíjense que me detengo mucho en esto porque en el trabajo de animación coordinadora de la Fuerza Nacional Progresista, de las fuerzas sociales, de las energías del país que están dispersas, que están convencidas del peligro, que saben que nos están produciendo un gran daño, que saben incluso ya tienen un presentimiento serio de que lo peor va a ocurrir si se premia a esta gente con mantenerlo en el poder. Porque una reelección significaría premiarlos. Lo han hecho muy bien, jóvenes, merecen otro periodo. Ajá. Ah, lo hicimos bien, qué bueno. Entonces podemos seguir haciéndolo bien. ¿Qué quieren ustedes que sigamos haciendo? Y ahí vienen las coordinaciones del poder del gran empresariado comprometido con capitales internacionales en sociedades, primero las haitianas, que son absolutamente objeto del peor y merecido descrédito por tener una implicación mafiosa de altísima intensidad. Sin contar las otras peligrosas intervenciones de fuerzas oscuras del capital ilícito del mundo. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, no van a venir los portaaviones. El boxer no va a volver. Si es que existe. No. Vienen los negocios. Vienen los negocios de los dueños del gran capital. Vamos a hacer negocios, juntos todos, recibimos ayuda internacional, más lo que nosotros ofrezcamos, más el ingrediente ilícito de droga que está colado en las asociaciones. Borremos frontera, saturemos la
la tierra dominicana de una presencia de una población ajena totalmente. En número tal que lo podamos denominar dominicanos a través de los mecanismos que pudiéramos agenciarnos. Yo voy a repetir esto. Cuando se hizo la violación constitucional, la llamada reforma constitucional, para permitir la ilegitimidad del poder de Danilo Medina, del propósito de Danilo Medina, de querer permanecer sin recurrir a la consulta del pueblo, ni a la aprobación del pueblo. Cuando se hizo eso, en la auditoría de reforma de la Asamblea Revisora, se incluyeron 2 transitorios mortales por necesidad, porque aniquilaban casi la totalidad de los transitorios de la Constitución del 10. Y ahí estaba el tiempo de los jueces. Es decir, Vinicio, diputado, le salta a la cara, al atrevimiento. Reinaldo Pared se da cuenta, abogado avesado, y dice, hasta ahí no puede ser, es decir, yo no puedo llegar tan lejos, que pase esto aquí con mi aprobación. Y logran salvar los transitorios de la Constitución del 10. Si eso se hubiese producido, no hubiera un solo miembro de las altas cortes en su puesto, porque todo estaba perfectamente predeterminado y USAID y los intereses de la geopolítica tenían a sus muchachones para elaborar nuevas cortes. Adiós nacionalidad, venga el fallo de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vengan todas las peticiones de Naciones Unidas, el 1.000.000 que Ban Ki-moon pidió en Panamá, llévenselo a 3, no importa, bastará decir yo nací aquí en creol y ya es dominicano, porque no se puede tocar, lo mejor es arreglar este problema y dotarlo de identidad. Ese es no son los portaaviones los que van a venir a tirar los cañonazos, no, es adentro. Vamos a comer las entrañas y vamos a aprovechar las ambiciones de este grupo de poder que está dispuesto a darlo todo con tal de que lo dejen permanecer. Fíjense que no estoy hablando de tonterías, es tratando de racionalizar las posiciones que el pueblo está en condiciones de medir la necesidad de su defensa, de movilizarse, de saber que en el voto es que tiene, ese voto del 15, la última oportunidad civilizada para poder castigar a los traidores y dejarlos sin el poder, y para poderle dar paso a las fuerzas sociales y políticas que han estado en el servicio de su defensa, en capacidad de enfrentar la insolencia internacional que ha crucificado a este pueblo. De manera que las enseñanzas no se preparan así por así en una improvisación. Hay que rumiar las cosas. Hay que saber cuál es el paso. Ahora, votar. Nosotros estamos ofreciendo el mejor candidato. El mejor candidato. De ahí es que ustedes ven el pánico
de ese gran capital arriba, el binacional Quisqueya, que quiere borrarnos de la existencia de este país. Primero, perdió sus concesiones petroleras. Segundo, sabe que no puede comprar ni puede intimidar y manda a sus cancerberos. Ahí tienen a un cancerbero, un viejo burócrata, pseudo historiador, despotricando contra mí. Alguien que debiera de callarse después de la embajada dominicana en La Habana que fuera servida por su padre y las grandes desgracias que agenciaran las intrigas de entonces, como lo fueron en dos muestras el asesinato de Mauricio Báez y de Pipí Hernández. Pero bien, uno queda, cuando hace estos programas, convencido de que hay la necesidad de luchar. Ahora, acaba de ocurrir en la semana algo pintoresco, si se quiere. El presidente de la República va a la Cámara Americana de Comercio y dice con una seguridad absoluta: yo no hablo mentiras. Dios mío. Y dice, parece que respondiendo a alguna pregunta: no hay casos de corrupción en mi gobierno. Es decir, a mí me dejó perplejo. Me dejó perplejo. Pensé que la disociación del presidente con la realidad es preocupante. Que no es posible que se pueda entender que está bajo control su discernimiento. ¿O es que acaso él entiende que todo ese desastre de OISOE, del plano hospitalario, la construcción de aquella carretera cuyo historial todavía no se ha expuesto plenamente? Eso no son casos de corrupción peligrosísima, posiblemente nunca vista, en el sentido de que hay matices en algunas de ellas en que es imposible admitir que eso fuera y fue. Favores, terceras, con gran poder, obteniendo acceso a situaciones de desarrollo, pero en el seno de grandes capitales de inversión. Yo no quiero entrar en detalles, porque no creo que haga bien al país en estos momentos, aún con las urgencias electorales que tenemos de defensa. Hay un caso, que es Catalina. Yo dije que para mí era muy sensitivo porque tuve dos experiencias en el trato eléctrico vinculadas al propio presidente de la República. Primero, la reunión de diciembre del 12, a la que asistiera el doctor Luis Miguel Pereira, el doctor César Pina, el señor Gustavo Montalvo y el presidente de la República. Una propuesta que le habían hecho al presidente de la República, que él comenzó diciendo: no es tan bonita que yo no la creo. Quería saber si se podía decretar una emergencia para poderla contratar sin licitación. Una planta construida, no usada, que en Estados Unidos se ofrecía, de carbón.
dieron las opiniones los abogados sobre la emergencia y yo le di prioridad a advertir al presidente. Tenga cuidado, que el negocio eléctrico sabe engendrar los peores escándalos. Hidro-Québec, que sirve toda la energía de Canadá y una parte de Estados Unidos, un inmenso emporio, aquí tuvo trastorno de escándalo en inversión. Tenga cuidado. El asunto se hundió, no se supo más de él. Ahora, después de yo haber hablado de esto en un programa, se allega un señor y me dice, mire, examine a ver la posibilidad de que la planta que a usted le propusieron para decretar la emergencia y evitar la licitación del año 2012 pueda ser la planta clandestina. Esta que se le ha conferido a una sociedad de carpeta con poder presidencial, dura año y medio sin conocerse, que iba a ser construida aledaña a los terrenos de Vicini y que sería una planta de potencia, que se trabajaría 25 años, que el Estado asumía la obligación de comprar toda la energía y si no podía comprarla, tenía que comprar la planta. Chequéese a ver si esos fondos de Caimán pueden estar en aquella propuesta original. Si se ha querido aprovechar aquella oferta para traerla en la forma clandestina en que se intentó hacer. Señor Bichara dijo, no, eso se dejó sin efecto por un acto de alguacil. Pero era un contrato de $2,000 millones con poder presidencial, oculto, extrañísimo. Bien, la otra experiencia fue cuando me llama y me dice que quiere que participe por órdenes del presidente de la República en la comisión de licitación de la planta de carbón, que finalmente resultó adjudicada a Odebrecht. Yo le puse objeción en principio por circunstancias de conflicto de intereses, yo era funcionario en ética. No, si el presidente quiere que sea usted, precisamente para que no se produzcan esas cosas. Bien. Mas nunca volví a tener noticia. ¿Quién me desmontó? No lo sé. Después se publicó que Andy Dawager fue el que examinó la propuesta financiera de Odebrecht, donde aparecía un rasgo solamente, que parece que escandaliza todo el contrato, de unos $82 millones concebido para 82 millones de dólares para postres, es decir, dulce después de la comida. De Odebrecht, claro está. En esas condiciones, 2 de los miembros de la comisión de licitación se negaron a firmar el acta. Le escribieron al presidente dando las razones. Y fue la planta hacia adelante. Ahora tiene el conflicto que esbocé la semana pasada. Un grupo de bancos, encabezado por el Deutsche Bank alemán, el Santander, creo 4 bancos, el Swiss Bank, no recuerdo, son varios, tienen aquí un documento de acuerdo con el Estado. Aquí figura, me lo enviaron, de diciembre del 23 del 2015. República Dominicana asumiendo una obligación por $200 millones que adelantaba ese grupo de bancos, supuestamente comprometido a hacer $656 millones de inversión, de préstamo, y
ponía como condición que el fondo del Banco Nacional de Brasil, el Bandes, fueran desembolsados a más tardar el 30 de marzo. No se desembolsaron porque todos sabemos en qué se encuentra Odebrecht. Preso su presidente, bajo investigación rigurosa, incluso ya aparecen cables internacionales hablando de que los propios norteamericanos están involucrados en las investigaciones de Odebrecht. Y me imagino que el material de información que debe de haber en esos planos es aterrador. Esos 200 millones de dólares, los bancos tomaron 130 para pagar proveedores de Estados Unidos, no sé. Y 107 fueron pagados en comisiones, seguros, de todo el contrato. Y ahora falta por saber si los bancos, al no pagarle el 30 de marzo o ahora esos 200 millones de dólares, van a proseguir con el financiamiento. Es decir, van a aportar los otros 400 y tantos millones de que se habló en el origen cuando se pactó la planta. El señor Bichara dice, no hay problema, no hay problema. Bandex no ha podido desembolsar por razones que se conocen, pero lo hará Bandex a Odebrecht en estas circunstancias, con la queja china. Dios mío, la respuesta de la autoridad ha sido muy imprecisa y yo diría que precaria, delicada. ¿Qué me preocupa? Porque van a buscar un financiamiento de relevo alternativo. Y de ahí es que yo he estado diciéndole, no se metan en Guata peor, tratando de salir de Guatemala. No hagan negocios en Italia ni con esas firmas quebradas. Porque este informe del comité antimafia del Parlamento italiano describe entre los hábitos de comercio y negocio de la 'Ndrangheta rescatar compañías quebradas en las áreas de energía y de la construcción. No se metan, no ahonden el trastorno. No trastorno grupal de ustedes, trastorno peligroso del país. De manera que, por eso yo decía, me resulta delicado hablar, porque estuve en la base, cuando las invitaciones, las observaciones que hice. Es más, yo recuerdo que cuando apareció la primera vez la denuncia, yo dije, me imagino que el presidente Medina me habrá tenido muy presente en estos días, cuando yo le advertí de que se cuidara de los escándalos que genera el negocio eléctrico. Es decir, el asunto no es sencillo. El asunto no es sencillo y yo pienso que posiblemente en los próximos días se puedan producir ingredientes nunca vistos de escándalo sobre esa experiencia. Bien, voy a decir esto. Antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, para los jóvenes, que dejó 60 millones de muertos, las potencias aliadas, entiéndase, Unión Soviética, Inglaterra, Estados Unidos y Francia, se reunieron en Yalta para organizar el futuro de Europa, porque ya la victoria al final de la guerra se veía claramente asegurada. Stalin, en un momento en que
uno de los jefes de Estado, no sé si fue Churchill o Roosevelt, hablaron de la posibilidad de considerar la participación del Vaticano en algunas soluciones. Stalin preguntó, ¿y cuántas divisiones de guerra tenía el Vaticano en esta guerra? ¿Cuántas divisiones de ejércitos? Una burla. Como quien dice, ¿qué vamos nosotros a considerar? Al cabo de los años, Polonia, la Polonia católica inmemorial, comenzó a lanzar los primeros signos de desintegración del sistema, y Unión Soviética tuvo, antes de su derrumbe, el preludio de la lucha de Walesa y Polonia rebelada. Y un papa católico polaco, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, fue primordial en la conducción espiritual del gran movimiento que siguiera a la deflagración, a la desintegración del sistema soviético. Aparecieron las legiones. Ya había otra experiencia. Hitler, delirante y sanguinario, creyéndose dueño del mundo, no supo nunca que Stalin tenía en Siberia unas divisiones de ejército formidables. Y cuando creía que ya iba a llegar a Moscú como un paseo, comenzaron a aparecer esas divisiones y fue su sorpresa. Las divisiones blancas, las del hielo. Pues yo ahora, viendo el problema nuestro, he pensado que las iglesias cristianas son las divisiones que el pueblo dominicano les ha reservado a los enemigos de la patria, tanto externos como internos. Se entendía que permanecerían marginadas, ajenas, en la prédica y en la posibilidad de recibir o no donaciones para hacer el inmenso trabajo social que realizan. Desintegraron el sistema de partidos políticos, quebró, se arruinó la representación de los partidos políticos del pueblo, y las iglesias emergen. Son las divisiones de Siberia, de Stalin. Y leyendo en el Diario Nacional este reportaje sobre la homilía de Monseñor Freddy Bretón Martínez, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, reclamó a las autoridades que digan presente en torno a esa denuncia, refiriéndose a lo que le había hecho, la exigencia que le había hecho la conferencia del episcopado sobre el ataque a la familia y la agenda gay y todo esto que está apadrinando el embajador norteamericano. Es un país, de no hacerlo, se estaría insinuando que República Dominicana es un país de borregos, con líderes genuflexos a lo que diga el imperio. El prelado se refirió al tema al pronunciar la homilía en el Te Deum celebrado el 30 de marzo. Ante decenas de funcionarios públicos y siguiendo con el tema, Monseñor Bretón Martínez consideró que las autoridades deberían tener dignidad y vergüenza, que fue lo que le sobró a Duarte y a los trinitarios. Antes había dignidad, pero ahora no, dijo, porque ahora la amenaza viene solapada
y hasta descarada, y no hay quien diga una palabra, y el país tiene que callar y tragar todas las imposiciones del imperio, lo que no entenderían los fundadores de la República. Para Monseñor Bretón, quien deshonra a la patria, no tiene derecho a mencionar ni el 30 de marzo, ni nada, porque se debe de ser coherente. Examinó a sí mismo y le pidió a la ciudadanía examinar y analizar a cada persona cuando se trate de funcionarios públicos. Y al momento de elegir, mucho más, pues tenemos que confrontarlos con la sangre de nuestros mártires para saber si cualifican como ciudadanos y como autoridades. Para Monseñor Bretón, hay gente que se avergüenza de Duarte, Dios y la patria, pero que no de la libertad, porque la entienden como libertinaje. Somos un país pobre y pequeño, pero con honor. Si hay que morir, se muere, aunque no estemos para la guerra. Pero si es para no dejar pisotear, pues, por los principios, hay que estar dispuesto a morir. Habló un obispo católico. Para mí ha sido una enorme satisfacción, porque ante la valerosa posición de las iglesias evangélicas en la lucha para representar al pueblo con su soberanía agónica, la posición de mi iglesia me resultaba desconcertante. Comencé a animarme cuando se le hizo el requerimiento al gobierno, que no ha respondido, de qué va a hacer con los atrevimientos de este activista gay que tenemos como embajador de Estados Unidos. Pero ya Monseñor, arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, marcó una meta, el sacrificio, la responsabilidad inmensa, dramática, si así ha de ser, del pueblo, y execró de la traición y del grupo de bandoleros de la política que le han dado las espaldas a la suerte nacional. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, en la edición central del domingo a las 11 de la mañana. Que ya nos anticipó Telefuturo Canal 23 a las 8 de la mañana de domingo. Que lo harán Teleimpacto a las 12 del mediodía. Telenor, canales 22, 52. Telenor de San Francisco de Macorís al mediodía y a las 6 de la tarde de domingo. Que asimismo Cinevisión, Canal 19, lo hará a las 2 de la tarde de domingo. Canal 51 de la parte este del Gran Santo Domingo, a las 7 de la noche de domingo. Ya en Puerto Plata, en la mañana, 9 y 10 de la mañana, 10 y 11, lo han estado reproduciendo Musavisión y TV3, TV Plata, de Puerto Plata. Nuestros contenidos son reproducidos por Diario Horizonte, de Nueva York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión Radio Real de la Vega y Hit 92 para el sur de la República. Asimismo, los canales de Romana, La Romana, Higüey, Montecristi, Sabaneta, que recogen nuestros contenidos y así los reproducen.
Esperamos estar con ustedes el próximo domingo en la entrega de una nueva respuesta, si Dios quiere.